Hello. Oh, bien. Mm, ¿Qué digo? Más bien, ¿cómo digo? Hay una cosa que no es cosa, es un proceso, es la comunicación. Y la comunicación sirve para describir a los demás cómo percibo yo la realidad. Y parecería algo como muy sin chiste o nada interesante. O sea, es obvio que las cosas son como son y la comunicación simplemente es una referencia a las cosas que son. Lo que es per se es por si, vaya, esto es madera, no sé qué nombre le llevan, llamen, atril, es lo que es. Lo que yo digo acerca de lo que es lo que yo percibo en este momento, lo que es. Y, y en ese instante cosifico. Y la vida en realidad es todo un proceso, todo un proceso. O sea, si yo puedo mm, ver a alguien un mes después, en el proceso de comunicar, me dije a mí mismo cómo esa persona era. Y, y el tiempo al verla, el- me quedo con la idea cosificada de que esa persona es, más esa persona en un mes ha vivido miles de cosas, miles de experiencias, sensaciones, de manera que yo no alcanzo a pensar, a creer que esa persona sea la persona que yo describo. Realmente la comunicación se vuelve un verdadero talón de Aquiles cuando confundo mi descripción de la realidad con la realidad misma. Y lo hemos visto a través de la historia. Se vuelve esto muy peligroso cuando la realidad que yo percibo creo que es la realidad per se. Cuando la realidad que yo percibo, o sea, con la realidad que yo comunico, se vuelve más peligroso todavía cuando me creo como si yo hubiese sido designado para hacer creer a los demás que lo que yo digo es la verdad. Y la realidad, aparte de que ujú, la uso para transmitir cómo percibo yo la realidad, también debo de entender de que para que yo perciba una realidad, debo de filtrar la realidad por mis filtros personales, mis filtros culturales y mis filtros genéticos. Esto es así de tal manera que ante una misma realidad per se, la cosa como es, si estamos 25 personas aquí, nadie percibe la misma realidad, puesto que nadie tiene los mismos filtros acerca de los que menciono, sus experiencias personales, su cultura y su experiencia genética. De hecho, ni aunque fueran gemelos, mm, per- percibimos la realidad de una manera única, como únicos somos. Y la realidad, la comunicación sirve para muchas cosas. No solo sirve para transmitir la realidad, sirve para enfermar, por ejemplo. Hay muchas patologías que se generan dentro de la comunicación. Por ejemplo, está muy de moda el famoso TDA con H, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad severa a veces. Y muchas veces los niños están tranquilos y lo que dispara la hiperactividad del niño es la incoherencia en la comunicación de los padres. Y entonces el niño percibe una comunicación por un hemisferio y por el otro percibe otra comunicación que niega la primera y en el cuerpo calloso donde se une la información choca y el niño solo le queda empezar a correr, que es una especie de poder fluir un poco, de mantenerse dentro de la cordura. A lo que, bueno, los adultos salimos reprimiendo una situación así. La comunicación puede ser realmente enajenante, puede ser realmente
mm, trágica. Y me parece que en la película él comunica una realidad a sí mismo, la actúa, se la cree y simplemente es lo que él se está diciendo a sí mismo. No sé exactamente dónde estará mi soberbio para pensar que lo que estoy diciendo es verdad. Simplemente acepto que lo que estoy diciendo es mi descripción acerca de lo que yo percibo. Ah, muy, muy deprimente, digamos. Eso es lo que yo percibí en la película. Pero no, en otro sentido es muy hermosa la película. La manera en que actúa, en que actúa es genial, es fantástico. O sea, su personaje realmente es su personaje. Es como cuando, me recuerda cuando a un niño le dice que finja ser un delfín. Y el niño no finge ser un delfín, el niño es un delfín. Esa es la diferencia entre los adultos y los niños. Y, y también los actores se meten tanto en el personaje que muchos de ellos confiesan haber estado en terapia 10, 15 años porque mm, confundían el personaje con su verdadera realidad. La comunicación sirve para tantas cosas que hay una frase en el Génesis que dice, ¡Ea! Vayamos allá y confundamos los lenguajes. Con eso tendrán para no poderse entender entre ellos. Y es cuando se divide. Y yo pienso que aquí, hoy por hoy, aquí en tiempo presente, hablamos el mismo español. Las palabras significan lo mismo. Sencillamente, ¿quién entiende lo que yo digo o quién entiende lo que tú dices? Los científicos han demostrado que si yo estoy hablando de algo que es claro, que es brillante, si es visual, y tú estás en un canal auditivo o donde solo escuchas sonidos, ruido, etcétera, pues hablamos el mismo español, simplemente es como lo visual se decodifica en un área del cerebro y lo auditivo en un área diferente. Eso vendría siendo tarde o temprano la muerte de una relación o estamos en el mismo canal, que también puede ser la sensación o no nos estamos comunicando. Sencillamente es desesperante. Y pues sí, se sintió vacío, solo que para haberse sentido vacío, definitivamente tenía que haber pensado y haber sustentado en su pensamiento, en su diálogo interno, en su novela, que vaya, en su guión de vida, que tenía que estar muy justificado su vacío y era en ese guión que él escribió, pudo haber escrito cualquier otro guión. De hecho, uno de sus compañeros también le dice algo al respecto. Puede ser diferente, solo que, pues como yo estoy más cerca de mí, yo me escucho más a mí. Así es que hay muchos temas tan interesantes que tienen que ver con la comunicación porque es lo que nos distingue de los demás organismos vivos, la manera en que comunicamos. Y es tan sencillo como, por ejemplo, la palabra no. La palabra no es una negación. Sin embargo, si fuera escrito, tendría que cambiarse la palabra no dependiendo de la entonación que le estoy dando, porque muchas veces, vaya, sencillamente, eh, en una pieza de información, repetir, mm, repetir una negación, o sea, un no dos veces, da como conclusión un sí contundente. Un ejemplo de esto es cuando digo, es imposible.
no comunicar. La afirmación contundente es siempre comunicamos. Son dos no. Entonces, lenguaje, matemáticas y el lenguaje tiene que ver con todo. Siempre estamos comunicando, al grado que estoy comunicando que me mato y los dejo con una mancha porque no nos hemos podido entender. Y la. Bueno, creo que es una proyección ante muchos y sí, creo que es lo que sí me queda a mí claro que no es un suicidio, es un egocidio. Pero bueno, se lleva el vehículo más sagrado que tiene, se lleva el cuerpo. Así es que, ¿quién tiene razón? No lo sé. Tal vez todos, tal vez ninguno. Y al final de cuentas, yo creo que cuando el espíritu realmente es ameno, cuando es amoroso, cuando es fraternal, ¿a quién le importa la razón? Sino que antes me importa la relación, que me importa tener razón si la relación es fuerte entre nosotros. Así es que yo la verdad creo que nadie tiene miedo a la muerte. Creo que todos sabemos que tarde o temprano, donde esté la raya pintada, ahí quedamos. Creo que mucha gente, al menos mucha gente que yo conozco, lo ha escuchado literalmente decir es que tengo pánico a vivir, no sé qué va a pasar mañana. Son obsesiones compulsivas del control. ¿Quién lo va a saber? Yo, si estoy vivo, sabré qué va a pasar conmigo mañana. Hoy solo sé que el lenguaje nos puede llevar a las más oscuras cavernas o a la más elevada gloria, el lenguaje. Así es que el miedo a la muerte, pues, no lo sé. Mm, mm, Conozco más el miedo a la vida. Sí, la mayoría de las personas que escuchas que no hablan de la muerte, hablan de cómo le voy a hacer. Pues, ¿cómo le has hecho? Tengo 60 años, ¿cómo voy a preguntar? 65, ya me había olvidado. Bueno, hagamos una media, 63. Pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues, como le he hecho 65 años y le hice cuando mamá me tenía que mover, cambiar, limpiar, bañar y yo no sabía ni hablar. ¿Cuál es el problema? Un día me pinta la raya y hasta ahí llego. Yo no sé qué va a pasar. Y lo que sí sé es que estoy contento de estar aquí y que no se me ocurre tener una pistola en mi corazón, menos en la cabeza. Así es que espero que podamos tener una relación firme que nos haga perder el miedo a la vida y podamos festejar cada momento. Gracias. No le tengo miedo a la muerte. Muchas gracias, Mario. Y me gustaría, esta semana vimos el tema suicidio y su duelo, primera y segunda parte. Y al ver la película yo lo relacioné un poco porque dicen que muchas veces las personas que se suicidan tuvieron o tienen un problema con alguna adicción. Entonces, el señor de la película tuvo un problema con el alcohol y en el momento en que dejó el alcohol, que ya su vida como que no tuvo sentido y al último él termina suicidándose. Sí, es un disfraz. Así es. Ujú. Así es. Sí, por eso tiene mucho que rescatar la película que vimos. Y muchas gracias, Mario, por el desarrollo del tema del día de hoy. Con este comentario, pues vamos a dar por terminada esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad.
Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración a la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas noches.